Los podcasts de Es Radio, Castilla y León. En ese foso que estamos viendo, el británico Jonathan Edwards batió un récord del mundo, el récord del mundo de triple salto. No es vigente porque posteriormente el propio Jonathan Edwards conseguiría volverlo a batir. Ahí, debajo de esa chapa, está la hazaña de estas pistas 2 veces. Ahí Javier Sotomayor batió el récord del mundo de altura. Pues en Salamanca, en las pistas de atletismo, hablamos hoy con Rafa Iglesias. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo hemos cambiado desde Salamanca. Bueno, pues lo dicho, pistas del Estadio El Mántico, otrora pistas Javier Sotomayor. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Bueno, una de las pistas importantes, no diríamos de Castilla y León, sino también a nivel nacional, ¿no? Récords como el de Jonathan Edwards, como el de Sotomayor o los de Sotomayor, en fin, cosas importantes han pasado aquí. Sí, muchas. Además, yo recuerdo los dos, vamos, todos. Yo venía, cuando era el Gran Premio de Diputación, de bien pequeño, me bajaba al Hotel Monterrey, que ya está cerrado. Allí Diputación traía a los mejores atletas del mundo. Bajaba allí, me sacaba fotos, me firmaban las fotos del año anterior los que repetían y tengo pues un álbum muy bonito y la verdad es que tuve la suerte de vivir esos años gloriosos, vivir esos récords del mundo y enamorarme del deporte, pues que al final ha sido toda mi vida. Y del atletismo, que en Salamanca es uno de los deportes importantes, uno de los que pitan, ¿no? Sí, en aquella época, pues aparte teníamos eran otras circunstancias, otras épocas, la Universidad de Salamanca, el ADUS, teníamos un equipo en División de Honor, quizá a lo mejor teníamos menos cantera, pero pues a nivel nacional, absoluto, pues teníamos los grandes atletas de Carlos Gil, de Agustín Pérez Cordovilla, teníamos a Rosa Colorado, Antonio Sánchez. La verdad es que teníamos un elenco de atletas en los cuales fijarnos. Ahora los tenemos, distintas circunstancias, distintas maneras, sin un club de referencia, muchos más clubes, pero bueno, vamos manteniendo la tradición del atletismo salmantino y en tener buenos resultados, buenas trayectorias, y la verdad es que en ese sentido que los chavales jóvenes pues sigan sintiendo como sentí yo de joven el calor del atletismo y la motivación pues para enamorarse de este duro deporte. Eso es. Ahora entramos en ti, que eres el protagonista y el objetivo de hoy, pero no me resisto a preguntarte, ¿lo has vivido, aquella época dorada? ¿Has pertenecido a una época importante? ¿Ahora entrenas a nuevas generaciones? ¿Mejor lo de antes o lo de ahora? Distinto. Lógicamente, cada etapa hay que sacar lo bueno, lo malo, y creo que en ese sentido hay que quedarse con lo positivo de cada época. Lógicamente ahora no tenemos un Gran Premio de Diputación, tenemos un torneo internacional Carlos Gil Pérez, organizamos más campeonatos, tenemos la pista cubierta, que es otro de los platos fuertes del atletismo salmantino. Tenemos la suerte de no tener que desplazarnos, incluso tener algunos campeonatos de España, el trofeo internacional. Mis hijos tuvieron la suerte, y todos los atletas que entreno, de conocer a Yulimar Rojas en persona. Este año han tenido el primer trofeo internacional allí en la pista cubierta. Entonces, pues bueno, son etapas diferentes y adecuándonos a cada una, pues dentro del ámbito que me has dicho que me ha tocado vivir, como atleta de alto nivel y ahora como formador de futuros atletas. Oído esas comparaciones, desde luego que sí. Bueno, estamos hablando con no sé si se puede decir ex atleta. Atleta lo es uno toda la vida. Estamos hablando con un atleta que comenzó joven y pronto en esto del atletismo. He leído por ahí que tú te quieres hacer atleta cuando ves el éxito de Martín Fiz y de aquella armada española en el mundo del maratón, ¿no? Claro, yo por aquel entonces ya hacía atletismo. Yo empecé muy joven, en Alevín yo ya estaba corriendo los juegos de campo a través, ahí en Garrido, ahí en la Chinchibarra, en el barrio de la Chinchibarra, era un descampado y allí hacíamos. Después ya nos pasaron a Zurguén cuando empezaron a edificar y yo participaba en todo. No se me daba muy bien,
la verdad. Corrí mucho en el botánico también, los juegos escolares, y la verdad es que es un deporte, hacía fútbol, hacía karate, pues bueno, como tiene que hacer un niño, pues eso, practicar de todo, estar todo el día en el parque, estar dando toda la guerra y manchar toda la ropa y destrozar todas las zapatillas que podamos. Formarse. Eso es salud de un chaval, en la vida, o sea, da igual el deporte que hagas. Y es cierto que poco a poco, Tokio, Carl Lewis, Ben Johnson, los Juegos Olímpicos de Barcelona, también Fermín Cacho, ya tenía ya ahí 12 años, pero sí es cierto que el punto de inflexión en mi amor por el atletismo fue el triplete de Martín Fiz, Alberto Juzgado y Diego García. Ese compañerismo, ese romanticismo de tres atletas, amigos, compañeros, abrazándose, triplete español glorioso en los europeos de Helsinki, la verdad es que tal, y siempre he tenido mucha predilección por Martín Fiz, y es por el atleta que ha sido mi ídolo, mi referente. Es un atleta venido del cross, un atleta duro, sin ser tampoco a lo mejor el atleta con mejores características físicas, pero ese punto honor, esa profesionalidad. Y luego ya cuando empecé a conocerlo en persona, en mis primeros crosses, que iba ya contratado por las organizaciones, tuve la suerte de compartir con él. Incluso mi primera internacionalidad en Campeonato Europa de Campo a Través, él formaba parte de la selección absoluta de cross, a pesar de que ya era un maratoniano consagrado, que decidió ir a ese europeo de cross, y conocerlo en persona y estar un fin de semana con él. Y bueno, pues hasta ahora cada vez que nos vemos, pues eso, un buen referente, una persona que nos tenemos mucho aprecio y un tío, la verdad es que de 10. Oye, dices que empezaste joven, que al principio no destacabas en nada, pues claro, uno puede pensar, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Me rindo, luego uno va siendo adolescente, pollete, y a lo mejor le tiran mal los amigos, las amigas, salir. ¿Por qué no? Decidiste decir, bueno, si no destaco en nada, voy a seguir haciendo deporte. Yo creo que todo es compatible. Yo puedo decir con un chaval de 16, 17 años que hacía lo que me gustaba. En la época en la que no teníamos competiciones, yo las fiestas de los pueblos me las he recorrido con todos mis amigos del atletismo. O sea, teníamos un grupo de amigos muy sanote, muy majo, en el cual cuando tocaban competiciones, pues lógicamente ese fin de semana pues hacíamos otro plan alternativo, pero yo no me quedaba en casa. Es decir, al final salíamos y a lo mejor en vez de salir hasta las 2, las 3 de la mañana, pues salíamos hasta las 11 o nos íbamos a cenar una hamburguesa. O sea, que nosotros hemos tenido, yo considero que he tenido una vida de adolescente y de adulto dentro de lo que cabe normal. ¿Por qué? Porque he hecho lo que he querido y lo que me ha gustado. O sea, que en ese sentido no he considerado que haya tenido que hacer ningún sacrificio en mi vida. Y luego el entorno con el que me he movido, pues la verdad es que ha sido siempre un entorno muy agradecido, muy, muy saludable, y todos han tenido nuestros hobbies, nuestras mismas visiones, nuestras mismas prioridades, y eso, en ese sentido me he sentido siempre, pues eso, realizado, feliz, y no me he considerado un bicho raro, por así decirlo. Oye, ¿compaginabas por aquella época estudios y ya el comienzo importante del atletismo, de la práctica del atletismo? Siempre. Los estudios, yo terminé mi carrera universitaria, saqué mi oposición y fui profesional después de aprobar mi oposición y tener mi futuro laboral arreglado. Es decir, para los jóvenes que nos estén viendo, se puede hacer las dos cosas. Sí, yo de hecho puedo decir eso, que compaginé muy bien, y la Universidad de Salamanca en ese sentido tienes tus becas, tienes tus facilidades para compaginar estudios y deporte, participando en los campeonatos de España universitarios, y terminé mi carrera, después preparé mi oposición, saqué mi plaza de funcionario, y luego estuve unos cuantos años intentando, esos años fueron también un poco duros, compaginar trabajo y deporte. Al final es salir de trabajar, ir a entrenar por la tarde, y llegó un momento en el cual quedé campeón de España de maratón, y vino el planado, vino el europeo de Barcelona, vino un contrato profesional con Adidas, y dije, pues ahora me voy a permitir 3 años con la tranquilidad de que el día que se acabara, yo ponía un papel en la administración en la que trabajo, y me incorporé a trabajar y a compaginarlo. Primero a media jornada, es decir, iba a trabajar media jornada y podía tolerar, ya con hijos y todo, pues lógicamente las cargas familiares y el gasto mes a mes, pues lógicamente en el atletismo ya hablamos de ingresos, ya no hablamos de hobby. Claro. Pero bueno, y luego ya finalmente pues ya tuve que incorporarme ya del todo, y ya decidí que hasta aquí. O sea que... Mucho antes de todo eso, empiezan los éxitos. ¿Por qué te decantas por larga distancia? Tú eres un atleta destacado en media maratón, en maratón. ¿Por qué esas distancias? Pues mira, cuando yo tenía 14, 15 años, en categoría infantil, sub 14 que se llama ahora, yo ya corría el 3000, lo más largo que había. En sub-18, el juvenil mío de entonces, el sub-18 de ahora, yo ya corría el 5000, lo más largo que había. En sub-20, el 10.000. Y luego ya con 25 años, la media maratón, y con 29, la maratón.
O sea, o 28, con 28 años debuté en maratón. O sea, siempre mi cuerpo, y de hecho cuando hemos hecho test de esfuerzo en la Universidad Rey Don Juan Carlos o en la Universidad de León, siempre los valores de economía de carrera, de eficiencia de carrera, eso que está tan de moda ahora con las zapatillas y demás, pues yo ya los test que daba no era que no tenía unos consumos de oxígeno muy altos, pero digamos que era muy eficiente a nivel energético, casi comparado con los atletas africanos. Lógicamente, con 20 kilos más yo no podía correr tan rápido, pero sí que es cierto que al final el tiempo me dio la razón de que tuve la suerte de que mis características físicas se juntaron con mi hobby, que era hacer kilómetros y kilómetros, y es una disciplina que siempre me ha gustado mucho. Pues eso decía yo al principio, que pistas pocas, ¿no? Bueno, al final aquí siempre teníamos que hacer nuestras series, el gimnasio muy importante. Tuve la suerte, pues eso, de que mi entrenador, Juan Carlos Granado, que era el entrenador de Maite Martínez también, pues es un entrenador que viene del medio fondo, que tiene unos conocimientos en el trabajo de fuerza, de gimnasio, que eran aplicables al maratón, que luego se han demostrado con estudios científicos después, digamos que fue un poquito adelantado a su época. Y es cierto que mucho gimnasio, mucha pista, muchas cosas rápidas, a base de kilómetros también, y la verdad es que en ese sentido pudo exprimir el hombre mi potencial. Aquí en tierra decíamos antes de atletas, pero también de buenos fondistas. Honorato Hernández, por ejemplo, gente que destacó y que, bueno, de alguna manera fueron tus antecesores. Sí, es cierto que ha habido, pues eso, antes de Diego García, Martín Fiz, Abel Antón, toda esa época dorada del maratón español, que acabaron con el premio Príncipe de Asturias del Deporte en el 97. Es cierto que hubo ahí una serie de maratonianos en los años 80, pues eso, Santiago de la Parte, Honorato Hernández, el mismo Diego García, que digamos que era el que vino trayendo el maratón. Y es cierto que era otra forma de entrenar, otro tipo de entenderlo, muy metido con la escuela italiana de Gelindo Bordín y de todos esos grandes fondistas italianos, y es cierto, pues eso, que ha sido tierra de grandes fondistas, Castilla-León, muy relacionado con el campo a través. Y sin embargo ahora en el 2026, esta época, estamos viendo pues que por las pistas cubiertas, por las formas de entrenar, nos están faltando fondistas, y el campo a través está, digamos, a nivel federado está teniendo menos participación, y todos los entrenadores lo hablamos, de que es difícil sacar ahora mismo tantos fondistas como salían antes. Quizá por, no sé, decíamos antes de una época u otra, quizá porque ahora el sacrificio de la juventud es menor, ¿puede ser por eso? No, porque aquí tienes atletas velocistas, saltadores, que aquí están, llueve, haga frío, demás. Yo creo que viene más. Yo jamás pisé como atleta una pista cubierta, jamás. Había que desplazarse a Oviedo, el campeonato autonómico era en Oviedo, y la temporada la enfocábamos más a preparar el campo a través. La temporada de campo a través era distinta, el Mundial de Cross era en marzo, el Campeonato de España era en febrero. Digamos que todo ha cambiado un poquito, y en ese sentido yo creo que es cierto que al incorporarse la pista cubierta, digamos que a los atletas ya no hacemos todo el invierno al campo a través, sino que ya lo enfocamos a la pista cubierta. Y es cierto que la pista cubierta ha tenido un poquito más de peso en las distancias de 3.000, de 1.000, en esas categorías, que quizá en tirar más al campo a través y a ese tipo de pruebas, que te hacía que los fondistas estuvieran más encaminados a las largas distancias. Oye, de alguna manera imagino que el primer éxito importante que uno alcanza siempre lo recuerda, ¿no? ¿Es para ti el más importante? ¿Cuál fue tu primer gran éxito? A ver, es cierto que yo creo que mi primer gran éxito fue en sub-20 el ir al Campeonato de Europa de Cross con la selección española. Ese momento no lo olvidaré nunca. O sea, han venido medallas en campeonatos de España, han venido esa primera medalla en Juegos Escolares, ha venido esa medalla en otro tipo de campeonatos, pero yo creo que vestir con la selección española, eso es un momento indescriptible. Yo creo que en ese momento fue cuando me di cuenta de que la cosa iba bien. Y luego, aparte, eso, encima fuimos campeones de Europa por selecciones, o sea que encima tuvimos la doble suerte. Ahí compartía, pues claro, yo es cierto que pude ser el 30 Europa, pero tuve un referente aquí en Salamanca, que fue Miguel Ángel Pinto, que era un atleta que estaba por encima mío, que era el campeón de España. Yo lo que hiciera, tenía muy buenos resultados, estaba entre los 5 o 6 mejores de España, pero Pinto era el mejor. Y Miguel me lleva muy bien con él siempre, y hemos formado parte de esa cuadrilla de amigos y demás. Es cierto que para mí fue, yo creo que muchas veces hay que valorar dónde estás, y ese Miguel Ángel Pinto está ahí. Para mí era un estímulo, no era es que no soy ni el primero de Salamanca, no, para mí era un estímulo, siempre el tema de ganar. Y el día que le gané por primera vez, pues para mí fue
fue un momento también especial, pero bueno, pero ¿qué es eso? El compartir la selección con un compañero de Salamanca, con Tere Recio también que estaba, Beatriz Santiago, pues fue eso, un viaje muy especial y un momento el verte con la ropa de España y decir, coño, si un chaval de 18 años pues dices, joder, esto es superior a todo lo que he conseguido hasta ahora. Hasta ahí, evidentemente, hay que hacer muchas cosas, salen bien, vas a esa selección y desde ese momento hacia adelante vienen éxitos a nivel nacional, vienen éxitos más, convocatorias a nivel internacional. Sí, quizá los mejores años. Claro, empiezas a tocar el salto gordo ahí, terminas la categoría sub-23, encima nos pilló una época, pues eso, Fabián Roncero, Julio Rey, Alberto García, pues es que fue una época con muchos, muy Reyes Estevez, es que era, los campeonatos de España campo a través era una batalla que para meterte entre los 20 primeros tenías que ser fondista top, y igual en la pista Castillejo, Ayaz Landasen, empezaron a nacionalizarse unos atletas de origen magrebí, africano y demás, y eso era una batalla. Eso era una batalla terrible. Entonces, bueno, al final tienes el ámbito universitario, si estás estudiando, llega a quedar sexto en un mundial universitario, campeón de España universitario varias veces, eso te facilitaba por lo que te comento, tema de estudios y tal, pero sí es cierto que ahí entras en una dinámica que van pasando las temporadas ya cuando te metes en el ámbito senior, en el cual tú quieres seguir ascendiendo, pero lo tienes complicado. Y bueno, pues al final, como estás también pensando en los estudios, en el futuro laboral, forma parte de esa maduración como deportista, esos años de seguir trabajando y luchando, siempre con la ilusión de seguir mejorando. Pero en el campo a través y en la pista es cierto que me vi muy limitado siempre. Llegaba a quedar quinto, sexto, séptimo, octavo. Alguna vez fui a la Copa Europa de 10.000, pero no terminaba de rematar. Mi sueño era ir al campeonato importante de verano, es decir, unas Olimpiadas o al Mundial de pista ese, donde van los mejores atletas del mundo, donde va Usain Bolt, donde iban todos los buenos, y Eleni Simbayeva, todo. Y me dio por... Bueno, tuve una lesión muy complicada, me fracturé un dedo de un pie, tuve 3 meses con muletas, haciendo mucha piscina, mucha elíptica, y dije que ahí se había acabado mi ciclo, en la pista y en la media maratón. Lógicamente sí, luego lo seguí haciendo, porque tuve éxitos, incluso mi mejor marca ya la hice en 10.000 en pista, siendo maratoniano, pero decidí que me lesioné en enero, perdí toda la temporada, y claro, aquí en julio la temporada ya se había acabado. Claro. Y dije, ¿qué hago? Pues preparar el maratón de Berlín en el año 2007. Y me metí ahí en la batalla ya maratoniana. Tenía mi trabajo, lo compaginaba medianamente bien, me gasté todos los meses de verano de vacaciones, me cogí una pequeña excedencia para tener 2-3 meses para prepararlo bien, y bueno, hice una marca de 2 horas 13, que para entonces era la 4ª mejor marca de la temporada, y dije, ahí va, digo, si no estoy tan lejos de los Chema Martínez, Julio Rey, para los Juegos Olímpicos de Pekín. Y ahí empezó mi andadura maratoniana, porque me di cuenta en mi primer maratón que conseguí un éxito, llegué a un 4º puesto dentro de los españoles, cuando en el cross y en la pista me quedaba sexto, octavo, décimo, o sea que en ese sentido vi que ahí podía tener un poquito más de posibilidades. Se te quedó corto, por lo tanto, los primeros años se te quedaron cortos, ¿no? El primer año, luego eso, intenté los Juegos Olímpicos de Pekín, no pudo ser. Se me salió el líquido de la rodilla a falta de 3 semanas para Rotterdam, no creo que hubiera llegado. Entrené bien, me rompí el gemelo después de la San Silvestre de Salamanca, que siempre es una prueba que siempre la corría, de hecho nunca corrí la Vallecana. Me llegaron a ofrecer más dinero del que ganaba aquí por ganar, pero a mí correr en Salamanca siempre me ha motivado especialmente. Bueno, creo que hay cosas, ganabas, además, ¿no? Sí, creo que hay cosas que por encima del dinero tienen que estar, y una es correr en Salamanca. Yo la media maratón aquí de Salamanca, con el premio que tenía muy popular, yo les decía a los organizadores, que son amigos, les decía, yo la voy a correr igual, digo que a mí me da igual. Claro, luego el manager me decía, claro, macho, es que luego ven que para ahí corres carreras por este dinero y luego yo pido por ti el caché que tienes, y claro, me dicen que por qué. Digo, hombre, porque corro en mi casa, claro, porque ellos no tienen por qué saber lo que me pagan en mi casa. Claro. O sea, que en ese sentido yo siempre he corrido en Salamanca y me ha gustado mucho correr en Salamanca. Pero bueno, que me voy por las, que me voy por las ramas. El año 2008 fue un año, pues eso, que se me salió el líquido de la rodilla, no pude correr el maratón de primavera y decidí jugármela todo en 2009 al Campeonato de España en febrero en Sevilla. Por entonces los maratones en España no estábamos todavía el boom del atletismo popular, los maratones en España no es como están ahora de consagrados, el maratón de Sevilla, Valencia, Barcelona, eran muy populares. De hecho, cualquier corredor popular, el maratón de Sevilla, que ahora se completan los 30.000 dorsales, me parece que son, por aquel entonces no sé si corrían 3.000 personas,
y si ahora pagan 100 euros, 150 euros por un dorsal, fueron 14 euros el precio de la inscripción y te regalaban una camiseta. O sea, que te quiero decir que eran maratones que estaban en pañales todavía. El atletismo popular estaba todavía, incipiente, estaba creándose, todo ese boom de las carreras populares, de las zapatillas y todo. Y el maratón lo corrían los románticos, los puretas del atletismo. Y decidí jugármela toda al Campeonato de España. Yo vi que, digo, si es que Sevilla, si es que esto es un pedazo de circuito, si es que a nivel del mar, 42 kilómetros, llano, totalmente, un buen clima en febrero, y a mí me llamaron loco, que no, que hay que irse, lo que nos educaron Martín Fiz, Abel Antoni, estos, hay que irse a Rotterdam, hay que irse a Londres. Digo, ya, pero ahí me cuesta un dinero, yo aquí me voy a Sevilla, me cojo el AVE, Claro. cojo un hotel allí en Sevilla y ya está. Y allí me planté y hice 2 horas 11, quedé campeón de España, hice la mínima para el Campeonato de España, para el Campeonato del Mundo de verano. Ya ahí ya tuve el apoyo de Adidas, ya tuve una beca de la federación, ya me metí con el tema del Campeonato del Mundo de verano y ya los organizadores, ya era el campeón de España, iban a contratar al campeón de España maratón. Entonces ahí es donde ya decido cogerme una excedencia en el trabajo y apostar seriamente por el atletismo. El año siguiente, en 2010, teníamos el Europeo de Atletismo en Barcelona y en 2012 los Juegos Olímpicos de Londres. Claro. Y no llegaste, ¿no?, a los Juegos Olímpicos. 2009 fue un año muy bueno. Conseguí luego aparte también hacer mi mejor marca. Es cierto que en el Mundial tuve la mala suerte, iba en el grupo con los primeros blancos y me rompí el gemelo en un paso de peatones, no lo vi, había un paso de peatones elevado y pisé mal y me debí de hacer una micro rotura. Fui corriendo, eso me lo hice en el kilómetro 6, aguanté hasta el kilómetro 20 y pico, ya cómo debía de tener el gemelo, que ya para pararme, y aguanté en el grupo, ahí con los primeros blancos. Yo creo que nunca he llegado a coger un estado de forma como aquella vez. Pero bueno, eso lejos de deprimirme o de desmotivarme, fue un punto de decir, es que estoy ahí. Y decidí, pues nada, le dije a cuánto tardo en recuperarme, 4 semanas, digo, pues dame 8 semanas más, ¿qué maratón tenemos? Y dije, maratón de San Sebastián. Igual, otro maratón en España que me parece formidable y excelente. Pues, ¿estás loco ahí en San Sebastián? Digo que sí. Y aposté por el maratón de San Sebastián y ahí conseguí mi mejor marca, 2 horas 10. Gané el maratón y conseguí la mínima para el Campeonato de Europa de Barcelona del siguiente año. Entonces, bueno, en ese campeonato en Barcelona lo preparé muy bien, ya con la tranquilidad. Estuve luchando por las medallas hasta el final. Al final quedé sexto y ya me metió más de lleno ya un contrato profesional a 4 años con Adidas, ya dentro del planado para los Juegos Olímpicos de Londres. Que era una tranquilidad importante. Y ahí sí, claro. ahí sí que ya fue la tranquilidad excelente. Ya, pues eso, ya me casé, ya pensando en tener familia, porque ya, pues oye, ya tienes un poco asentado tu futuro, tienes tu trabajo, dejas de trabajar para apostar por el atletismo, tienes asegurado unos ingresos para pagar la hipoteca y para vivir tranquilamente, para pagar tu coche, tu seguro, comer y tener unos gastos sabiendo que cuando termine ese pequeño sueño, pues lógicamente pues, te incorporas otra vez a trabajar, tienes tu trabajo y no tienes que pensar en tu futuro, que esa es la obsesión y ese estrés que le pueden generar a los chavales jóvenes. Oye, cuando a una persona que me está contando lo que me estás contando, el esfuerzo, el sacrificio que requiere todo esto, le dices, pues un futbolista de un equipo de segunda división de la mitad de la tabla para abajo cobra 160.000 euros. ¿Qué os pasa por la cabeza? Pues que lo valdrá, esto es el mercado, es decir, al final... ¿Qué política has estado ahí? Si alguien vale eso, es porque lo valdrá, es decir, porque hay un estadio en el cual van 20.000 personas a verlo, porque que pagan unos abonos, unos patrocinadores y lo generan, y ese jugador es importante para ese equipo, es decir, yo en ese sentido no he sentido que ¿No hay envidias? No he sentido envidias, pues al igual, por ejemplo, yo compaginé, que es una de las cosas que también no he hablado, compaginé mucho los estudios con hacer extras en la hostelería. Lógicamente, muy mal pagado todos los fines de semana y todo, pero era lo que había. Que ese trabajo tenía que estar mejor valorado, por supuesto, pero al final, pues eso, vas, lo coges, lo haces y cobras y ya está. Oye, ¿y cuándo se acaba la carrera? ¿Cuándo dices, bueno, pues ya lo he hecho todo, hasta aquí? A ver, claro, en 2011 tuve un año muy bueno, pero que me salió todo. Quedé campeón de España en media maratón, quedé cuarto yo te digo que mejoré mi marca en 10.000, en pista, o sea, estaba en un momento óptimo y espectacular. Fui al Campeonato del Mundo, quedé el 20 o así en Corea, y cuando vine, pues ya había nacido mi hija la mayor y mi mujer estaba trabajando en Madrid. Yo estaba allí en el centro de alto rendimiento de la Blume, allí con ella. Yo iba a entrenar por las mañanas, entrenaba con Arturo Casado, Jesús España, demás. Tenía mi plan de entrenamiento y lo que podíamos compaginar lo compaginábamos.
Pero ya empecé a tener ahí un pequeño problema de pubis, una pequeña descompensación, quizá no... Todo ese trabajo que hacía cuando no tenía hijos ya no lo hacía. El día que la niña se ponía mala en Madrid no teníamos a nadie con quien dejarla y ya me tocaba quedarme por la mañana con ella. Cuando llegaba mi mujer, déjala, vete, pues la vida de cualquier persona, Sí. pero cuando estás preparando una olimpiada, al final tienes que trabajar y descansar. Y quizá no empezamos a descansar el día que vomitaba, los mocos, el urgencias, que mucha de la gente que nos está escuchando pues sabe perfectamente a lo que me refiero. Sí, sí. Pues aquel año, pues eso, empezó el pubis a descompensarse y al final no pude intentar hacer la marca mínima, y a pesar de haber sido el mejor español en 2009, en 2010 y en 2011, todo el ciclo olímpico, el 2012 no lo fui, no lo demostré y me quedé en casa. ¿Y la sensación fue cuál? La sensación fue de fracaso, ahí sí que ¿Sí? es cierto que tuve un bajón anímico terrible. Pero el fracaso terrible. es cuando no se intenta, ¿no? Ya, pero cuando tú has sido el mejor durante 3 años, estás ahí arriba y lo primero que te escriben, que en ese sentido, pues yo entiendo que es así, es decir, lo primero, te quedas sin beca. Pues claro, lógicamente, pues dices, se ha acabado el sueño, se ha roto, se ha roto el caldero, se ha roto todo. Ya. Y bueno, pues al final te toca reajustarte esos 2-3 meses, ver la Olimpiada desde la televisión y decir, vamos a marcarnos nuevos retos. Lo que pasa es que los nuevos retos ya te van de otra manera, ya los encaminas de otra manera. A mí ya, por ejemplo, clasificarme para una Copa Europa de 10.000 para participar con la selección ya no me motivaba. Claro. ¿Sabe? Entonces, bueno, al final lo empiezas a compaginar con el trabajo y, por ejemplo, me motivan otros retos. Es decir, por ejemplo, 2013, ¿qué reto me marqué? Maratón de Madrid. Dije, quiero hacer una de las mejores marcas en el Maratón de Madrid, de un español. Y bueno, pues me marqué ese reto ese invierno. Dije, es que a mí ir al Mundial en verano no me compensa. Ya. No me compensa porque voy a quedar el 20 como en Corea, porque yo tuve la sensación en el Campeonato del Mundo de Corea que yo fui allí y perdí parte de mi pubis en ir con la selección a ese campeonato de verano. No me aportó nada, no me aportó ninguna beca, no me aportó nada, y sin embargo perdí posibilidades de hacer marca cuando tenía que haberla hecho en Sevilla o en San Sebastián, que era donde me hubiera gustado a mí. Pero claro, si había corrido en septiembre, claro, alargamos mucho el verano. Es lo que te digo, en 2011 tuve una temporada muy buena y el campeonato fue en septiembre, alargamos creo que demasiado. Yo cuando vuelvo en octubre, noviembre, yo vuelvo muy cansado. Yo no puedo hacer la marca en marzo y entrenar, Mantener, ¿no? Y más con las circunstancias, pues eso, de que la niña pasó mucho tiempo de virus malos, virus gástricos y demás. Entonces yo quizá le cogí fobia a ir al campeonato de verano. No volví a intentarlo. No volví a intentarlo. Entonces me fui marcando retos por ahí. Y entonces, bueno, al final es cierto que empiezas, tienes otro hijo, intentas llegar a una cosa, a otra, y empiezan a aparecer las lesiones. Porque no descansas, porque al final vas a trabajar, llegas, dejas al niño, lo dejas con mi madre o lo dejas con mis suegros, Sí. vas para arriba, No son entrenas, condiciones. pero no es eso de terminar, llegar aquí, estirar, hacer tu trabajo de prevención, hacer tu trabajo de fortalecimiento, estirar tus baños, tus 2-3 días de masaje a la semana, empiezas a recortar por todos los lados descanso. Y el profesional ya deja de ser profesional, ya pasas a ser un amateur, un semi-amateur. Y bueno, pues al final ese proceso vas bajando, vas creciendo en edad. Y todavía intento en los Juegos Olímpicos de Río, intento ese año darlo todo, dejo de trabajar, pero no llego, de hecho no llego ni a correr a cuenta de las lesiones. Me cogí una bronquitis en febrero y luego me dio también, se me cargó mucho un gemelo y ya no pude ir al Maratón de Londres y ya lo dije, ya me voy a marcar un objetivo y a poner un punto y final, porque realmente ya incluso te afecta a que intentas llegar y no puedes. Ya. Y yo ya sabía que entonces me marqué el Maratón de Valencia, hablé con el organizador, con Paco Borao, me hizo hueco y le dije, esta va a ser mi última maratón, me quiero despedir bien. Quedé primer español, llegué a meta levantando los brazos y diciendo qué bien Rafa, y desde ese día Se acabó. dije, el alto nivel se acabó. Bueno, pues fue una preciosa despedida. Creo que sí, Y- creo que sí. El vídeo está ahí en YouTube, Rafael Iglesias Maratón de Valencia, y de vez en cuando entro, lo veo y me guarda un buen recuerdo, otro buen recuerdo Claro que que me dejó. El balance es bueno de todo esto. ¿Mereció la pena el trayecto? Sí. Sí. Mucho. Mucho. De hecho, a veces te entra el gusanillo y dices, joder, me pondría otra vez, volvería y lo volvería a hacer. Sí, totalmente. Y luego, pues ahora te dedicas, si no tengo mal entendido, eres policía. Sí, exacto. Pero poli bueno, ¿no? Sí, bueno, como dice un compañero mío, a lo que pide el ciudadano. Si el ciudadano pide que sea bueno, soy bueno. Si el ciudadano pide que sea malo, pues soy malo. Decirle a los cacos que no echen a correr un día, ¿no? Bueno, en el trabajo estamos teniendo muchas risas,
porque me vacilan con el tema de que he ido perdiendo facultad. Y tú eres la leyenda esa que corría tanto, porque los chavales jóvenes ahora sí tenemos que salir, las 2 o 3 veces que me ha tocado salir corriendo, me han pasado los chavales jóvenes y están muy preparados, muy capacitados, y se me suben a las barbas, me dicen, con todo el cariño, me dicen, hostia, tú no eras el que corrías, digo, ya, bueno, corría antes, ahora ya no tanto. Claro, a ver cuando tengas tu miedo, ¿no? Bueno, pues Rafa, nos ha encantado estar este ratito contigo, revivir épocas importantísimas de este deporte, de este atletismo aquí en España, y ahora pues a seguir con los chavales, ¿no? A ver qué sacamos de esta cantera que siempre ha sido muy prolija. Sí, la verdad es que en 2022, pues bueno, un poco mis hijos, lógicamente, pues empezaron a venir a la pista, le han cogido gusto, y al final yo estaba en la grada y bueno, al final me ha tocado aportar mi granito, tenía mi título de entrenador, que me lo saqué en 2017, y a echar una mano en el club de ellos. Así que bueno, pues en ello estamos, creo que tenemos un grupo muy sanote, creo que intento educarles en que sean chavales, pues eso, mejorar un poco lo que a lo mejor a mí me faltó, pues mejorarlo y adaptarlo a las nuevas situaciones. Intentar, pues eso, que disfruten de la esencia del correr, que no se obsesionen con los resultados, que no se piensen más que nadie por correr más y que sean personas normales, que les guste el deporte y que lo cojan desde el punto de vista saludable. Pues estupendo mensaje. Con él vamos a cerrar. Gracias, Rafa. Venga. Y enhorabuena por la trayectoria. Vale, muchas gracias. Nosotros seguimos en Castilla y León, aquí en este Cómo hemos cambiado, buscando más personajes como Rafa en nuestra Castilla y León. Los podcasts de Es Radio, Castilla y León.